Y bueno, yo estaba centrado en varios aspectos sobre el tema de los UFOs, de los ovnis, no voluntariamente, pero tenía la sensación de que se me empujaba y que la única forma que me podía sentir cómodo en aquella habitación y que era la forma de encontrarme aislado, era que si me centraba en este aspecto que habíamos estado debatiendo, y no era fácil porque era una concentración muy fuerte, venía acompañada de unas ciertas sensaciones, temo usar la palabra manifestaciones, pero eran manifestaciones, eran como unas sombras que se movían en la habitación, no las sombras de una cosa. Yo puedo conseguir una sombra de una cosa cuando se proyecta una luz, no, una sombra que se movía sola era, y básicamente lo que mi abuela me llamaba sombras extrañas, hippie hippie se dice en inglés, y no sé cómo lo va a traducir el intérprete, dice el orador. Habían sonidos también, ruidos, pero de otra naturaleza, y no puedo explicarlo. En fin, era electrónico, sí, algo así. Sentía que estaba molesto por estos ruidos. Esta no era la forma como la investigación escéptica se desarrolla, lo que a mí me gusta. Había ruidos que me molestaban. Entonces las cosas empezaron a molestarme, a preocuparme. Primero las cintas que yo había registrado y que había mirado antes con Kathleen. Esta cinta tan importante quedó completamente en blanco, vacía, sin nada, y la registradora, la cinta registradora que la llevo siempre conmigo, el aparato, que es perfecta, incluso la cinta había funcionado muy bien antes, pero esta en blanco, no se grabó. Tenía la sensación de que era algo preocupante y me entró de repente una idea brillante para escapar. Un amigo nuestro, por casualidad, vivía en el centro de Disney World, a unos pocos kilómetros de donde yo estaba, y yo decidí que si podía llamarle por teléfono, él realmente podría hacer escapar mi mente del asunto que me centraba, y yo quería explicarle a él, quería decirle, bueno, ya que tú eres una persona completamente materialista, creo que no será fácil que te sientes aquí, y me dirá, su vida y su forma de ver la vida es tan sencilla, tan simplista, y me dirá, esto es tontería. Si yo llamo a alguien así y le digo lo que me pasa, me arrancará mi mente de esta situación, de estas cosas. O sea que le llamé, y casi pueden ustedes adivinar el final de la historia. 3 frases en la llamada telefónica. Yo tenía mi aparato en el hotel para descubrir qué es lo que había pasado. Lo que pasó es que sencillamente todo el sistema telefónico de Disney World se paralizó. Lo que había pasado es que volvió la comunicación telefónica 20 minutos más tarde. La operadora de la central telefónica me dijo que sencillamente no podía pasarme la llamada telefónica que yo quería conseguir de aquel hombre porque estaba estropeado el teléfono. Yo creo que en aquel punto comprenderán que mi reserva de ironía británica se estaba acabando. Estaba erosionándose todavía más cuando hablé con Hydrin, esta amiga mía, antes de volver a Inglaterra, porque yo le preguntaba qué es lo que pasó, qué le pasó a ella en aquel momento mismo, en aquella llamada telefónica, en aquel mismo minuto, y me contestó que él también había recibido ruidos rarísimos a través de la línea telefónica, como si un borracho, es lo que me dijo textualmente, estuviera hablando. Bueno, me dijo que esto era típico de algunos casos, el caso de Cappy Davis, que él describe en el libro de Spoken Truth, en su libro, La verdad que habla, y entonces no estoy intentando decir que todo esto fueran incidentes UFO, pero sí que les debo decir que esto que me pasó a mí tiene paralelos muy exactos en todos estos problemas de ufología, sucesos de ovnis, y realmente, en un cierto modo, los que investigan se pueden interesar en este caso. David tenía esta clase de sensaciones también. A las 4 de la mañana le pude llamar, y cuando Catherine volvió una hora y media más tarde, estuvimos hablando. No nos podíamos concentrar terriblemente aquella noche y no pudimos hacer mucho, pero considerando las posibilidades, realmente existen tres posibilidades amplias. Primero, que toda la cosa era toda una fantasía regeneradora, y creo que esto es extraordinariamente probable, pero de nuevo quiero subrayar que ahora quizá estamos
considerando de una cosa más fría, ¿hasta qué punto la fantasía puede llegar? Otra posibilidad, y estas son cosas que discuto con otros investigadores, es que mi estado de mente y cuerpo fisiológico me llevó a sentir algo que estaba fuera. E inevitablemente la tercera sugerencia, que ha sido hecha por amigos americanos, es que algo exterior me raptó. Yo prefiero la primera hipótesis y casi me quedo con la primera. Puedo aceptar la segunda y no quiero llevar adelante la tercera. La investigación depende de muchas preconcepciones y, bueno, yo lo dudo. Y debo decir una cosa, que el objetivo de todo esto es decir lo menos importante, es que nuestras explicaciones tienen explicaciones y soluciones oscilantes. Teniendo en cuenta el estado de mi cuerpo y de mi mente, y esto es importante, yo no podía comer, no tenía comida, no estaba en dieta, porque después de todo había ido en América, y en América se puede comer bastante bien, y no sacaba ventaja de esto. En realidad no tenía hambre. En los 4 días siguientes no comí nada en absoluto, lo cual es muy poco frecuente para mí. Yo tengo mi cuerpo muy controlado, como normalmente. También realmente tomaba sin sal, pero no me di cuenta de que realmente en julio las temperaturas de 110 a la sombra es muy inteligente tomar sal. Normalmente yo nunca tomo sal. Quizá el hecho es que yo necesitaba sal, los médicos quizá me lo han explicado, yo rechazaba la sal. Otras sugerencias que sugieren es que un shock, quizá un choque cultural, quizá uno puede sentir un choque cultural en América, pero yo he viajado mucho, soy fácil, me adapto en todos lugares, mi trabajo me lleva a muchos viajes, no me preocupa, no sufro shocks culturales. Algunos me decían que sentía añoranza de mi casa, de mi hogar, pero es raro porque yo me paso la vida en los hoteles, viajo y nunca siento añoranza de mi casa. No es fácil. No hice nada especial en aquel día y David, bueno, tampoco. Y otras investigaciones que me han hecho han sugerido de nuevo una comparación, y voy a decirles que es una comparación. Quizá me sentía identificado con el trabajo de John Wilder. Él elaboró y habló de los contactos, y creo que cualquier contacto podría encajar en este modelo psicológicamente o el que fuera, pero parece que tienen una explicación, que antes del acontecimiento, una semana antes, también acontecimientos no característicos empezaron a producirse que entraban en su vida, que podrían ser fisiológicos o físicos, y se habían colocado en una situación tal que podría pasar cualquier cosa. Es interesante considerar que es muy fácil, muy sencillo establecer estas comparaciones con lo que me pasó a mí, y de nuevo me hace pensar que es una nueva percepción que tienen los seres humanos, los sujetos. Bueno, muy raro, suficientemente raro, pero son cosas que pasan después. Yo nunca me he sentido muy consciente, con ganas de seguir una dieta. Bueno, mi mujer siempre me anima a que tome una dieta. Me he convertido vegetariano, pero incluso en Gran Bretaña tenemos problemas con las vitaminas y podemos llegar a estados muy peligrosos. Es una buena idea seguir una dieta vegetariana en Inglaterra para evitar problemas digestivos, pero en fin, nunca había sentido la necesidad de seguir una dieta antes. De nuevo, es muy interesante que estas cosas puedan pasar durante una investigación, y yo quisiera poder ser un poco más coherente. Tengo la sensación de que no soy muy coherente en mi conferencia, pero en fin, yo quisiera explicarles lo que esto ha significado para mí. Me ha dado una sensación muy real, a cualquier nivel, con la frustración que sienten algunos testigos, con sensaciones extrañas, y yo he estado un poco en el lado receptor. He intentado también explicar yo por mí mismo largas experiencias que antes había visto y oído con poca simpatía. No creo que nunca haya podido coentender también como ahora, y estoy dentro del marco ahora de la comprensión, y voy a sentir más simpatía en el futuro hacia estas personas que han sentido esto. También he comprendido mejor la frustración de recibir de los investigadores respuestas no satisfactorias, incluso aunque uno sepa que el investigador tiene razón. Y describo todas estas cosas y las expliqué a nuestro viejo equipo de investigadores, se lo dije. Bueno, es una explicación que puede tener una explicación clara, y
tuvimos todos la sensación de que era molesta. Es molesto para mí porque uno tiene la sensación de que tiene la obligación de creer que los investigadores tienen razón. Y yo estaba escuchando las cosas que me decía el equipo de investigación, cosas que yo antes había dicho a los testigos. Y estos testigos que se sienten insatisfechos muchas veces con las respuestas que les dan. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Porque yo también me sentía insatisfecho, aunque la investigación es correcta y aunque la gente me diga lo que ha investigado es realmente lógico y realmente, objetivamente, quizás sí tengan razón. Y me confirmó mucho que realmente hemos de llevar las investigaciones de los testigos mejor y que hemos de comprender mejor lo que sienten los testigos. Es la única manera de llegar a la verdad. Los investigadores no tienen sentido sin testigos y esto me doy cuenta ahora plenamente de lo importante que es. Hubo un efecto colateral muy interesante, muy interesante. Empecé a preguntar amablemente a los investigadores si ellos habían tenido experiencias similares más cerca del fenómeno de ovnis, cosa que no había admitido nunca antes, y preguntaba a los investigadores y ellos, por ejemplo, decía el doctor Sprinkle, admitió que él se sintió inspirado a hacer esta inspección de abducción porque se sentía que había sido abducido alguna vez. Me sentía aplastante. El resultado que descubrí es que lo que me había pasado a mí les había pasado también a muchos investigadores. Hombres de gran categoría admitieron que ellos habían sentido estas sensaciones y habían sufrido estos casos y que no habían confesado a nadie porque creían que nadie les creería. Muchos investigadores que habían negado siempre que tenían investigaciones, cuando fueron preguntados más profundamente, dijeron que ellos también habían sentido algo así. O sea, nos llevó a un campo de investigación de los ovnis, de ufología, mucho mejor. Sin embargo, en un caso, un experimento similar resultó como un resultado de no investigación y el investigador no sabía cómo describirlo y ahora yo lo entendí. No puedo nombrar a ninguno de estos señores porque ellos me pidieron con gran dramatización de que no lo explicara a nadie, pero espero que al final podremos crear un clima más abierto para que esta gente que tienen sensaciones psicológicas puedan comprender mejor, y creo que los hechos que mi propia experiencia me dan es algo que psicológicamente tiene un valor y no son terriblemente dramáticos estos acontecimientos y realmente pueden paliar los efectos de algunas personas que han tenido estas experiencias. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuán cerca están los investigadores del sujeto, del entrevistado? Yo a veces creo que me siento completamente impotente fuera del acontecimiento, como puede sentirse un periodista cuando me pregunta. Y ahora agradezco y aprecio esto. Y sencillamente, una vieja historia para acabar. Estaba describiendo algunos de estos efectos de los equipos, del sistema telefónico, de la cinta magnetofónica, de la registradora. Explicaba estos fenómenos a un colega mío y él me decía, bueno, empiezo a pensar en una cosa que se llama SLID, es S-L-I-D, que es en realidad el intercambio de datos con interferencias de luz, y está explicando gente de personas que pueden interferir estas emisiones electrónicas o de luz y juega con pequeños proyectos. O sea, él me preguntó, que era un experto en esto, y me dice, bueno, no estabas jugando tú a interferir, pero yo, como mucha gente, ocasionalmente sí había jugado con esto. Bueno, Hillary tiene un caso de esto, de un chico que realmente condujo a toda velocidad por una ciudad y empezó a chocar y hacer chocar a otros coches en plan carambola. Bueno, y de repente también hemos sufrido fenómenos raros como que la luz se apaga de repente y no sabes por qué. Y quizá tiene una explicación final. Todo esto son coincidencias, toda una serie de factores que pasan y no sabes por qué. Pero cuando yo fui a ver a Henry un lunes y le quería dar las notas que me pidió, pero antes, el sábado, habíamos tenido un consejo de la entidad administrativa y fue allí donde yo decidí que iba a llevarme Steve Campbell, el presidente,
Y le iba a decir lo que yo iba a hablar aquí, y le describí. Nos paseábamos desde el lugar en donde habíamos celebrado la reunión, en el Regent's Park, en Londres, hacia un restaurante donde íbamos a cenar, y yo empecé a describir el problema que sufrió mi línea telefónica, el problema que sufrió mi registradora, y él me dijo, bueno, no te preocupes, es coincidencia. Y entonces, en aquel momento, mientras hablábamos por el parque Regent's, de repente le dije, mira, observa, Hillary siempre me dice, cuenta la historia entera, acaba. Y mira esta luz que se mueve. Él es muy bueno en su trabajo, es el director de investigación y el presidente del grupo, es científico, es escéptico, es la persona correcta, hace su trabajo muy bien. Entonces empezó a describirme, mira, esto es como una luz de la ciudad, no te dejes impresionar. Bueno, muy bien, yo no le presionaba y decía, bueno, muy bien, seguíamos hablando. Y en la siguiente calle vimos otra luz. Y yo debo decir que en un momento, cuando pasamos el último semáforo, que también estaba rojo, él se calló. Como conclusión, después, en la investigación, creo que debemos investigar más a fondo. Es una urgencia. Debemos investigar. Y los investigadores debemos considerar que hay que colocar al testigo en el lugar adecuado. Y como conclusión, lo que ustedes me dirán y adivinan, lo que ustedes adivinan es tan bueno como lo que yo adivino. La pregunta queda flotante. Lo mejor que yo les puedo ofrecer es una analogía. Si ustedes lamen su dedo y lo meten en un punto de alta tensión eléctrica, el enchufe, entonces van a recibir rápidamente una educación sobre electrofísica, pero si abren los ojos y tienen el pelo seco y no tocan el enchufe y sienten una corriente, es diferente. Muchas gracias.